Michael Jackson salía de su estudio de grabación cuando algo lo obligó a detenerse en seco. No fue un grito, ni un flash, ni un fan. Fue una voz que flotaba en la noche de Los Ángeles y que parecía cargar décadas de dolor, esperanza y verdad. Lo que Michael hizo a continuación se convertiría en uno de los momentos más comentados y menos conocidos de los años 90. Era una noche fresca de octubre de 1994. Michael acababa de terminar una extenuante sesión de 12 horas en Record One Studios, en Sherman Oaks. El álbum History lo estaba absorbiendo por completo. La presión de Sony, el escrutinio constante de los medios y sus propios conflictos personales pesaban sobre él como nunca. Acompañado por su equipo de seguridad, avanzó hacia su limusina negra. Estaba agotado física y emocionalmente. Habían estado trabajando en una canción profundamente personal, y Michael había dejado parte de sí mismo en cada nota. Extendió la mano hacia la puerta del auto, y entonces ocurrió. Desde algún punto cercano, una voz cruda y conmovedora atravesó el aire nocturno. Michael se quedó inmóvil, a unos 15 metros de la entrada del estudio, en la esquina de Ventura Boulevard, con Coldwater Canyon. Había un hombre que casi nadie miraba dos veces. Robert Bobby Williams tenía 45 años, aunque la vida en la calle lo había envejecido mucho más. Su ropa estaba gastada y remendada, el cabello gris y descuidado. Todo lo que poseía cabía en un carrito de supermercado golpeado por el tiempo, pero en sus manos sostenía una guitarra acústica muy usada, y de su garganta salía una voz que parecía contar la historia de todos los que alguna vez lo habían perdido todo. Bobby cantaba una canción propia, con ecos de blues y gospel. Hablaba de redención, de segundas oportunidades, de seguir de pie cuando ya no queda nada. No era una voz entrenada en academias, era una voz nacida de la experiencia real, de noches sin techo, de errores, de resistencia. La mayoría de las personas que pasaban por allí apenas lo notaban. Algunos aceleraban el paso, otros miraban hacia otro lado. En el Los Ángeles de los 90, las personas sin hogar formaban parte de un paisaje que muchos preferían ignorar. Pero Michael Jackson no era como los demás. Se quedó de pie, junto a la limusina, con la mano aún apoyada en la puerta, completamente absorto. Su equipo de seguridad intercambió miradas incómodas. No era normal detenerse allí. Señor Jackson, deberíamos irnos, murmuró Bill Whitfield, jefe de seguridad. Michael levantó la mano, sin apartar la vista del cantante. Como músico, Michael tenía un oído capaz de reconocer talento auténtico al instante, sin importar la apariencia, y lo que estaba escuchando no podía fingirse. La canción de Bobby llegaba a su final. Michael sintió que ese momento podía desaparecer en segundos. Sin decir una palabra, empezó a caminar hacia la esquina. ¿A dónde va, señor?, preguntó Bill, alarmado. No era parte del protocolo. Debían subir al auto y marcharse, no acercarse a desconocidos en la calle. Necesito escuchar más, respondió Michael, con total calma. Bobby acababa de terminar de cantar cuando vio acercarse a un grupo de hombres bien vestidos. Su primer impulso fue el miedo. A veces, la policía o los dueños de negocios le pedían que se fuera, pero al ver el rostro que encabezaba el grupo, sus ojos se abrieron de par en par. Incluso con la luz tenue y una gorra desgastada, no había duda. Era Michael Jackson. Eso fue hermoso, dijo Michael al llegar, con esa voz suave que millones reconocían. La canción es tuya, ¿verdad, Bobby?
Apenas pudo responder. Sí, señor. Yo la escribí. Perdón si estaba molestando. ¿Puedo irme si...? No. Lo interrumpió Michael con gentileza. No te disculpes. Tienes un don. ¿Desde cuándo cantas? Lo que siguió fue una conversación que cambiaría la vida de ambos. Allí, en esa esquina, mientras la seguridad vigilaba nerviosa, Michael escuchó la historia de Bobby Williams. En los años 70 y principios de los 80, Bobby había sido músico de sesión. Tocaba la guitarra, hacía coros, había participado en algunos discos con éxito moderado, pero llegaron las adicciones, las malas decisiones, y poco a poco, todo se desmoronó. Perdí a mi esposa. Perdí mi casa. Lo perdí todo, le dijo Bobby, mirando las cuerdas gastadas de su guitarra. Llevo 2 años limpio. Pero nadie quiere contratar a un músico de 45 años que vive en la calle. Michael escuchaba con atención, preguntaba, quería saber sobre sus influencias, sobre cómo escribía, sobre por qué seguía cantando. Lo que más lo impresionó no fue solo el talento, fue la humildad y la decisión de seguir creando música incluso en el peor momento de su vida. Sé que ahora no parezco gran cosa, dijo Bobby, pero la música es lo único que me queda, es lo que me mantiene vivo. Ya habían pasado casi 20 minutos. El riesgo de ser reconocidos aumentaba, pero Michael parecía ajeno a todo, salvo a la persona frente a él. Entonces, sin previo aviso, habló. Bobby, ¿te gustaría venir al estudio y grabar tus canciones? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Cómo dice?, susurró Bobby, convencido de haber escuchado mal. Quiero oír más de tu música, repitió Michael. ¿Te gustaría venir conmigo ahora mismo al estudio? Bill Whitfield dio un paso al frente, intentando intervenir. Michael lo detuvo. Prepárenle el estudio, ve, dijo con firmeza. Llama y asegúrate de que los ingenieros se queden. Lo que ocurrió durante las siguientes 4 horas se convirtió en leyenda dentro de la industria musical. Uno de los artistas más famosos del planeta pasó la noche escuchando, grabando y trabajando con un hombre que horas antes cantaba en la calle. Bobby tenía 17 canciones originales. Las había escrito durante sus años sin hogar. Hablaban de pérdida, adicción, fe y esperanza. Michael escuchó cada una. A veces sugería un cambio, o pedía probar otro arreglo. Tu voz tiene algo que no se puede fabricar, le dijo durante un descanso. Tiene verdad, y eso es muy raro. Los ingenieros, al principio escépticos, terminaron profundamente conmovidos. La voz de Bobby tenía un peso emocional imposible de ignorar. Con el paso de las horas, ocurrió algo especial. Michael empezó a colaborar activamente. Sugirió armonías, estructuras rítmicas, ideas de producción. Trabajaron juntos en 3 canciones. Michael hacía coros. Bobby llevaba la voz principal. La química era evidente. El estilo crudo y honesto de Bobby se complementaba con la precisión y experiencia de Michael. Uno sacaba lo mejor del otro. No me sentía así con la música desde hace meses, le confesó Michael a su productor durante un descanso. Aquí está pasando algo. Cuando el amanecer se acercaba, la magia dio paso a la realidad. Bobby seguía siendo un hombre sin hogar, sin recursos, sin representante, sin protección legal. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Bobby, con esperanza y miedo a la vez. Michael guardó silencio unos segundos. Quiero ayudarte, dijo finalmente, pero tienes que entender que no será sencillo. Luego expuso un plan claro. Primero, un hotel cerca del estudio
para que Bobby pudiera descansar y asearse. Después, un abogado especializado en música. Michael pagaría todos los honorarios. Y lo más importante, un demo completo grabado en Record One Studios, con Michael produciendo varias canciones y participando en los coros. No puedo prometerte fama, le dijo con honestidad, pero sí, una oportunidad justa. Las siguientes 3 semanas transformaron la vida de Bobby. Consiguió alojamiento temporal, atención médica y dental, acompañamiento psicológico para enfrentar su pasado. Pero el mayor cambio fue interno. Volvió a creer en sí mismo. Las sesiones fueron extraordinarias, con producción profesional. Su voz reveló toda su fuerza. Sus canciones, cargadas de experiencia real, destacaban por su autenticidad. Michael estaba convencido. Bobby tiene algo que el dinero no puede comprar, decía. Ha vivido estas canciones. Cuando la historia comenzó a circular en la industria, las reacciones fueron mixtas. Algunos ejecutivos se interesaron. Otros dudaron de la viabilidad comercial de un artista de 45 años que había vivido en la calle. A Michael le molestaba que muchos solo vieran su nombre. No lo entienden, dijo. No se trata de mí. Se trata del talento. Cuando la prensa se enteró, la historia explotó. Michael Jackson descubre a cantante sin hogar, decían los titulares. La atención fue abrumadora para Bobby. Pasó de ser invisible a estar bajo escrutinio nacional. Yo nunca quise ser famoso, le confesó a Michael. Solo quería hacer música. La fama es ruido, respondió Michael. La música es lo importante. 2 meses después, Bobby terminó su primer álbum. En más de 10 años, 12 canciones. Un recorrido honesto por su caída y su regreso. El disco se llamó Second Chances. Michael participó de forma sutil pero decisiva, realzando sin eclipsar. Bobby firmó con un sello independiente de blues y folk. No fue un contrato millonario, pero fue suficiente para empezar de nuevo. El álbum no fue un éxito masivo, pero recibió elogios de la crítica y permitió a Bobby vivir de la música. Nunca fue una superestrella, pero nunca volvió a la calle. Se convirtió en defensor de músicos sin hogar y su fundación, impulsada inicialmente por Michael, sigue apoyando a artistas vulnerables. Lo más valioso fue la amistad que nació entre ellos. Siguieron en contacto durante años. Bobby ha estado en el fondo y volvió a subir, decía Michael. Eso enseña. Cuando Michael Jackson murió en 2009, Bobby estuvo allí con su guitarra, cantando una de las canciones que grabaron juntos aquella noche de 1994. Michael no me devolvió una carrera, dijo Bobby. Me devolvió la dignidad. Esta historia nos recuerda que el talento puede aparecer donde menos lo esperamos, y que a veces lo más importante es detenerse y escuchar. Michael Jackson lo hizo, y al hacerlo, cambió una vida y dejó una lección para todos.